En 1538, Enrique VIII de Inglaterra era el hombre más temido de Europa. Tras la muerte de su tercera esposa, Jane Seymour, el rey buscaba una nueva reina que fuese joven, fértil y, sobre todo, una pieza política útil. Sus ojos se posaron en Cristina Dinamarca, una viuda de apenas 16 años, cuya belleza era tan famosa que Enrique mandó a su mejor pintor, Hans Holbein, a Milán, con una única misión: capturar cada detalle de su rostro para ver si era digna de su trono. Cristina puso para uno de los cuadros más famosos de Holbein, vestida de luto riguroso, con una mirada inteligente y una media sonrisa que cautivó al rey al instante. Enrique quedaría obsesionado. Para él, Cristina era la esposa perfecta y mandó a sus embajadores a cerrar el trato. Pero había un problema que el rey no tuvo en cuenta. Cristina no era una niña asustada ni sumisa, sino una mujer que estaba al tanto de las noticias de la época y sabía perfectamente lo que les había pasado a las mujeres que habían compartido el lecho con el rey Tudor. Cuando los embajadores ingleses le presentaron formalmente la propuesta de matrimonio a la princesa, Cristina no se dejó deslumbrar por el oro ni por la corona de Inglaterra, y con una gran ironía lanzó la respuesta más valiente y sarcástica de la época. Si tuviera dos cabezas, con gusto pondría una a disposición del rey de Inglaterra, pero como tan solo tengo una, prefiero conservarla sobre mis hombros. Aquella respuesta fue toda una bofetada diplomática. Cristina se estaba riendo del hombre que había ordenado decapitar a su esposa Ana Bolena, recordándole que su fama de carnicero de esposas había cruzado todas las fronteras. Rechazando al monarca más peligroso de la época, y contra todo pronóstico, se salió con la suya.